Pablo un buen alumno? Sí lo es. Bien, entonces, veamos qué pasa con esta oración. Tenemos aquí dos verbos, ¿sí? Por lo tanto hay dos oraciones, pero no están subordinadas. Están simplemente una al lado de la otra. La primera es una pregunta, la segunda es la respuesta. Bien, empecemos con la primera pregunta, porque, a ver, nuestro problema es analizar el pronombre lo. La palabra lo no es un sufijo, es un pronombre personal. Pronombre personal. Está en masculino. Perdón, venía Belén. ¿Sí? Lo, tenemos que analizar lo, pero recuerden, ¿qué es un pronombre? ¿Vean? El pronombre hace las veces o está reemplazando a un nombre. Está en lugar de un nombre. Entonces, si es que es un pronombre, se está refiriendo a otra cosa. Entonces, este lo, a ver, antes de hacer el análisis, ¿alguien me puede decir a qué se refiere lo? ¿Quién me responde eso? ¿A Pablo, profe? No. O si es que es un buen alumno. Tampoco. ¿Otros? A ver, Álvaro, usted, la segunda respuesta que me dio es parcialmente correcta, pero hay ahí un error, no es exacto. A ver, ¿puede usted corregir o quién más tiene otra opción? A ver, verán, lo que dijo Álvaro, en primer lugar dijo Pablo. Después la segunda respuesta es un buen alumno. Ninguna de esas dos respuestas es correcta. La respuesta, por lo tanto, es... Joanita. Es Pablo. ¿No sería como que Pablo es un buen alumno? Tampoco. Es alumno. ¿Perdón? Buen alumno. Un buen alumno. Muy bien. Entonces, lo se está refiriendo a un buen alumno. Pongo la flecha verde para decir cuál es el antecedente al que se refiere lo, un buen alumno. Bien, vamos a la pregunta, ¿sí? ¿Es Pablo un buen alumno? ¿Dónde está el verbo? Si no estoy mal, el verbo es. Correcto, ¿sí? No debería haber duda ahí. Entonces, verbo, ¿qué tipo de verbo? Copulativo, porque es de estar. Sí, los verbos copulativos son ser, estar o parecer. Bien, ahora hagamos la pregunta para encontrar el sujeto. Dianita, ¿puede decirme? ¿Quién es un buen alumno? Correcto. Respuesta, Omar. Pablo. Correcto. Sujeto. Ahora, si es que tenemos un verbo copulativo, a ver, Brian, esta pregunta es para usted. Si hay verbo copulativo, entonces este verbo está uniendo al sujeto ¿con qué más? ¿Con qué otra función? ¿No? Andreita. ¿El atributo? Correcto. Ya. Abigail, gracias. Entonces esto es atributo. ¿Alguna pregunta? ¿No? Hasta ahora no, profe. Bien, entonces, verán, el pronombre
Ahora, vamos a la segunda oración. Sí lo es. El verbo es, ¿qué tipo de verbo? Copulativo. 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 Igual que antes, el verbo siempre es copulativo. ¿Y cuál es el sujeto de es? No. No, Sí. Sí. tampoco. Hagamos la pregunta para descubrir el sujeto. A ver, ¿Quién es? ¿Perdón? ¿Quién es? ¿Quién lo es? ¿Y respuesta? Pablo. Pablo. Pablo es el sujeto de ambos verbos, ¿sí? No es que en la respuesta, acá, en la segunda oración, se cambie el sujeto, es el mismo. Estamos hablando acerca de Pablo, ¿sí? Y ahora, entonces, si Pablo es el sujeto, ¿qué será lo? Atributo. Objeto indirecto. No. Es Atributo. ¿Vean? ¿A qué está reemplazando? ¿A qué está reemplazándolo? Ah, un buen estudiante. Así no. La primera pregunta dice, con respecto a Pablo, ¿es un buen estudiante? Las respuestas son sí es un buen estudiante o no es un buen estudiante. ¿Sí? La respuesta es afirmativa. Pablo sí es un buen estudiante. Para no repetir estas tres palabras, simplemente utilizo el pronombre lo. ¿Y eso no es complemento, profe? Es un atributo. No estoy tan seguro de que sea un complemento. Podría ser, porque estamos añadiendo información al verbo. En ese sentido podría ser un complemento, pero no es objeto directo, no es objeto indirecto, ni circunstancial. Es atributo. Ya, profe, gracias. ¿Sí? Entonces, fíjense, en la segunda oración, en vez de poner un buen alumno, está lo. Si buen alumno está con el verbo es, acá también está con es. Entonces, esto es atributo. Y esa es la respuesta. ¿Sí? Atributo. ¿Ya? Bien. ¿Se comprende? Entonces, verán, el atributo, independientemente de si es masculino o femenino, singular o plural, el atributo se reemplaza por lo. Esa es una manera de asegurarnos de que es un atributo, cuando puede ser reemplazado por lo. Aunque no nos confundamos, lo también sirve para objeto directo, pero cuando el verbo es transitivo. ¿Ya? Bien, entonces, verán aquí, el verbo es el que da la estructura a la oración. El verbo me dice cuál es el sujeto, qué tipo de complementos tenemos, ¿sí? O adjuntos, si quieren ustedes. Bien, entonces pasemos si no hay otra pregunta, pasemos a la siguiente oración. ¿Ustedes podemos revisar el ejercicio 11, profe? Claro, vamos a ver. A ver, dice, en determinadas regiones, si pones un palo seco, salen flores. ¿Ya? 11. Si pones un palo seco, salen flores. ¿Ya? Bien, entonces, aquí tenemos, ¿sí? Verán, seguramente hay una coma después de palo seco, ¿no es cierto? Correcto, salen flores. Bien, ya. Aquí lo que tenemos que analizar es flores. ¿Y qué función tiene flores? ¿Sí? Nos vamos a preguntar. Bien, entonces, ¿cuántas oraciones tenemos aquí? 2 oraciones. Eso depende de cuántos verbos tengamos.
¿Ok? Bien. Analicemos, verán, esta oración es condicional. La primera es la condición y después de la coma, ahí viene lo que en lógica se llama el consecuente. Entonces salen flores, ¿sí? O sea, en vez de pones, podemos decir, si siembras, o sea, está poner en la tierra un palo seco, ¿sí? O sea, la tierra es tan fecunda que a ese palo seco le salen flores, ¿sí? A ver, ahora, lo que acabo de decir no es exactamente lo que tenemos acá. No es que al palo le salen flores, sino que salen flores, ¿sí? Ahora, veamos, el verbo poner, ¿qué tipo de verbo es? Transitivo. ¿Ya? Positivo. Ahora, hagamos la pregunta para encontrar el objeto directo. ¿Cuál es? Pones que. Correcto. ¿Pones qué? Y la respuesta es... Un palo seco. Palo seco. Bien. Entonces, objeto directo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Ya? Pasemos a la siguiente. Salen flores. Veamos el verbo salir. Analicemos el verbo. ¿Sí? Verán. Salir significa... A ver, denme un sinónimo de salir. Yo les dije que para ayudarnos en el análisis gramatical, a veces es útil, provechoso, puede ser tal vez en ciertos casos necesario, cambiar el verbo por otro que tenga el mismo significado. Y eso nos ayuda a aclarar la oración. Entonces, ¿cuál es un sinónimo de salir? En vez de salir... Afuera. ¿Perdón? Afuera. No. Surgir, brotar. Nacer. Correcto. Surgir, brotar, ¿qué más? Resultar. Aparecer. Nacer. Ya, perfecto. Ya. Muy bien. Ahora, ¿qué tipo de verbo es? Verán, aquí ya no recuerdo quién dijo salir afuera. Eso está mal porque las flores no caminan, no se mueven. En realidad, se supone que las plantas pueden estar, por supuesto, al interior de una casa, pero por lo general están afuera. Puede ser un parque, en el campo. Entonces, no es que están adentro y las flores después salen. Están en el supermercado, después se van a la casa. Nosotros podemos comprar flores, pero la flor por sí misma no sale, ¿sí? Entonces, sí, el verbo salir tiene también ese significado de caminar hacia afuera, ¿sí? Como un perro puede salir al patio, pero no, las flores no salen en ese sentido. ¿Ya? Entonces, más bien está en sentido de que brotan, y surgen, nacen flores. Y el verbo salir con ese significado de los otros verbos es ¿de qué tipo? Transitivo. Intransitivo. Intransitivo. Andreita, ¿eso dijo? Ya. Bien, está subrayada la palabra que. ¿Ya? Entonces nos preguntamos con ¿qué es un pronombre interrogativo? A ver, me falta 5 minutos y ya se me acaba el tiempo y nos conectamos enseguida. Bien. No sé si era tienes o debe ser tienes, ¿no es cierto? ¿Qué te falta? Entonces aquí es tienes. Ya. Entonces, esta oración es nuevamente compuesta
compuesta de dos oraciones porque tenemos dos verbos. Entonces, aquí es verbo 1 y verbo 2. ¿Sí? Bien. Veamos qué tipo de verbo es el tener. Transitivo. ¿Sí? ¿Ya? Ahora, a ver, Belén, haga la pregunta para encontrar el objeto directo de tener. Aló, No, ¿me escucha? Sí, Belén. ¿Respuesta? Perdón, no, perdón, se perdió mi conexión y no escuché. La pregunta es, yo le pido que usted haga la pregunta al verbo transitivo para encontrar el objeto directo. ¿Qué tienes? No, Mm, está mal el orden. ¿Tener que? Ya, eso. Ah, Por perdón. favor, es importante el orden. Caso contrario, se puede confundir con el sujeto. Ok, ¿Respuesta? ¿Respuesta? salud. Entonces, esto es objeto directo. Objeto directo del verbo tener. Ahora, vamos al verbo faltar. Verán, cuando algo falta a otro algo o a alguien, eso es, esa falta, esa carestía, ¿es algo positivo o negativo? Por lo general es algo negativo, es un daño, algo que perjudica. Entonces, el verbo faltar, que falta algo a otra cosa, puede ser una persona, esa otra persona, por lo general, no siempre, tiene algo negativo, ¿sí? Es un perjuicio. Por ejemplo, la carencia de luz, de agua, de alimento, de vivienda, son algo que perjudica a quien sufre esa falta. ¿Sí? Por lo tanto, ya el significado del verbo les debe inducir para que puedan analizar la situación. ¿Sí? Ahora, empecemos, verán, dice, ¿qué te falta? Tenemos aquí dos palabras, pronombre interrogativo y otro pronombre personal. Puede ser, ¿qué me falta? ¿Qué te falta? ¿Qué nos falta? Esto es pronombre. ¿Sí? A ver, quiero que alguien de ustedes me dé la pregunta para encontrar el sujeto. Tal vez Jessica puede decirme. ¿Qué tienes? No, estamos en el verbo faltar, Jessica. ¿Qué falta, Anton? Ya, por lo tanto, José, ¿cuál es yo dije, ¿cuál es la pregunta para encontrar el sujeto? Y la respuesta es... Salud. No. José. No. A ver, Emilio. Emilio. No se sabe qué No se me ocurre. Andreita. A ver. No se sabe. ¿Perdón? No se sabe cuál es el sujeto. Sí sabemos. Jessica va a dar la respuesta. Le escuchamos, Jessica. No. Profe, no sé, sí, no es salud. Pero si usted hizo la pregunta. A ver, por favor. Omar. Mande, profe. A ver, hagan silencio, atiendan, verán. Jessica. Dígame, profe. No, Omar. Quiero. Falta un minuto. Quizás ya no alcanzamos a terminar esto.
nos volvemos a reconectar de nuevo. Jessica, yo, ¿qué le pedí que haga? ¿Qué pregunta le pedí que haga? La pregunta del sujeto, por encontrar el sujeto. Ya, y entonces, ¿cuál era la respuesta? Profe, la respuesta sería ¿qué? Correcto. Entonces, esto es sujeto. ¿Sí? Que no entiendo. Ya les mando el ¿Por código qué? para... ¿Por qué? Yo tampoco entendí esa, profe. ¿Qué te falta qué? Porque responde a la pregunta, ¿qué falta? Lo que ¿qué falta qué? Pero ¿cómo? Falta. Un libro te falta. Un radio te falta. Un par de zapatos, etcétera. ¿Sí? Entonces, cuando yo reemplazo este pronombre que por un sustantivo, por ejemplo, una bandera te falta, un escudo, un sombrero te falta, una gorra, un cepillo, etcétera. Cuando reemplazamos que por otra palabra, vemos que esa otra palabra hace la función de sujeto. Por lo tanto, si este pronombre está reemplazando a un sujeto, ese pronombre también es sujeto, ¿sí? Espero que ¿qué les digo? Este truquito de reemplazar una palabra por otra les ilumine, les ayude a encontrar la respuesta correcta, ¿sí?